el derecho de retracto es, digamos, un derecho, como su propio nombre lo señala, que la ley otorga a determinadas personas para que estas personas puedan subrogarse en el lugar de los compradores de un bien, siempre y cuando se cumplan con los requisitos y se plantee dentro del plazo establecido por la ley. Voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿ok? Acá el chiste, amigos, está en entender quiénes pueden ser los potenciales retrayentes, es decir, las personas que pueden ejercer ese derecho de retracto. Ese es el sentido. El primer punto para entender esta figura es este. Yo sé que a veces es complicado entender los conceptos que el propio código nos da, pero yo creo que con ejemplos se puede entender de manera mucho más sencilla. Imaginémonos un escenario en el que existe copropiedad respecto de un bien, ¿ok? A y B son titulares, son copropietarios de un bien. Lo que el sistema económico quiere, y por ende el sistema jurídico en este caso, es que la copropiedad no se mantenga en el tiempo, porque al existir copropiedad va a existir un escenario en el que va a ser más complicado que uno pueda disponer del bien, porque va a tener que preguntarle al otro copropietario, oye, vamos a venderlo, y el otro de repente dice, no quiero venderlo, entonces ahí se van a generar una serie de contingencias, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que el derecho y el sistema económico quiere? La circulación de los bienes. Y para que los bienes circulen de manera mucho más sencilla, lo ideal es que el bien pertenezca a una sola persona y esa sola persona puede hacer lo que le dé la gana en adelante. Pero existen escenarios en donde hay copropiedad, ¿de acuerdo? Y eso en algunos supuestos va a dificultar esa libre circulación de estos bienes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno tiene o es titular de un bien en copropiedad con otra persona, lo lógico es que cuando quiera vender el bien a, digamos, la alícuota que tiene respecto de ese bien, primero se le ofrezca pues al copropietario. De esa manera se va a consolidar en una sola mano la titularidad de un bien. Ese, digamos, es el escenario ideal. Pero ocurren circunstancias en donde ese copropietario no va a ofrecerle en venta sus alícuotas al otro copropietario, sino que se lo va a enajenar a un tercero, lo va a transferir a un tercero. ¿De acuerdo? En ese escenario es que el código prevé el derecho de retracto para que el copropietario al que no se le ha ofrecido ni se le ha querido vender las alícuotas que tenía sobre el bien, se subrogue en el lugar del comprador, que es el tercero al que yo le he vendido el bien, y asuma toda la titularidad contenida o digamos, que emerja del contrato suscrito de compra-venta y se subrogue, es decir, le quite su lugar a ese comprador y entre en su posición. Evidentemente tendrá que hacerle una serie de pagos de los que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere el derecho de retracto? La definición digamos, elemental, ¿no? Es ese derecho que la ley otorga a determinadas personas, en el ejemplo que he puesto, al copropietario, para subrogarse en el lugar del comprador. Ojo que el sentido era que yo, copropietario, le ofrezca en venta a mi copropietario mis alícuotas. Pero no lo hice, ¿de acuerdo? Se lo vendió un tercero. Entonces la ley le faculta a ese copropietario que se quedó en el aire, de repente con ganas de comprarme mis alícuotas, para que vaya y se subrogue en lugar de ese comprador y asuma todas las estipulaciones del contrato de compra-venta que yo suscribí con ese tercero. ¿Qué vamos a lograr de esa manera? Que la titularidad del bien se consolida en una sola mano, que es ese copropietario que ahora ya dejará de ser copropietario y será un propietario único, el único titular del bien. Ese es el sentido del derecho de retracto. ¿Ok? Eso es lo que busca el derecho de retracto. Ahora, esa subrogación que va a operar de mi copropietario frente a ese comprador, que es un tercero, ¿ok? Tiene que cumplir y se le exige normativamente una serie de requisitos, ¿no? El más elemental es que evidentemente cuando tú vas a entrar a subrogarte o ocupar la situación, la titularidad, entre comillas, de ese comprador, vas a tener que devolverle todo lo que ese comprador ha gastado, pues, ¿no? Ahí la norma hace referencia al precio fundamentalmente, a los tributos, a los gastos, a los intereses. Es decir, si tú quieres subrogarte para ser el único titular del bien, tienes que pagarle todo lo que ese tercero comprador ha pagado, en este caso me ha pagado a mí, para que esa persona salga de la foto y tú entres en su lugar. ¿De acuerdo? Ese es el sentido y ese es el concepto del derecho de retracto. Ahora, este derecho de retracto es improcedente en las ventas hechas por remate público porque es evidente, ¿no? No tiene ninguna funcionalidad en esos supuestos. Ahora, decía que los titulares del derecho de retracto están establecidos en la ley. El artículo 1599 del Código Civil establece quiénes pueden ser
los potenciales retrayentes. Cuando hablo de retrayente hago referencia a la persona que se va a subrogar, el que tiene el titular del ejercicio del derecho de retracto. ¿De acuerdo? Son los retrayentes. El 1599 me dice quiénes son. Y es interesante acá darnos cuenta de que el inciso 1 del 1599 se ha derogado, porque hasta el año 1991 teníamos en el Perú la ley del inquilinato. La ley del inquilinato estableció una serie de estipulaciones a favor de los arrendatarios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estaba vigente el inciso 1, ¿qué ocurría? Que cuando el propietario de la casa alquilada quería vender la casa alquilada, primero tenía que ofrecérsela en venta al que estaba ocupando el bien a título de arrendatario, a efectos de que como esta persona está arrendando el bien, ya no se quede en el bien a título de arrendatario, sino se quede en el bien a título de propietario, porque el propietario del bien quería deshacerse del mismo. Entonces, esa ley del inquilinato le daba esas facultades a este arrendatario. Y era una figura que en su momento fue muy saludada porque establecía una serie de estipulaciones a favor, pues, de los arrendatarios, ¿no? Que en muchos casos son, si se quiere, la parte débil de la relación contractual en un contrato de arrendamiento. Pero ese inciso 1 se derogó. Es decir, ahora el arrendatario no es titular del derecho de retracto. ¿De acuerdo? El inciso 2 es el que es el más común, porque el inciso 2 dice, son titulares o tienen derecho de retracto los copropietarios, que es el ejemplo que yo he mencionado hace unos momentos, que es el caso en el que hay varios titulares de un solo bien y alguno de esos copropietarios quiere deshacerse de sus alícuotas y venderlas, pero antes de, digamos, vendérselas a un tercero, debería, no hay, digamos, no hay una obligación ahí, voy a hablar de eso ahora, debería ofrecérselas a sus otros copropietarios para ver si estos aceptan o no aceptan. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no les ofrece a estos copropietarios sus alícuotas, siendo yo copropietario, y se las vende a un tercero? Cualquiera de los copropietarios puede entrar y subrogarse en el lugar de ese tercero al que yo le he vendido el bien y tener esa titularidad, ¿no? Es como que yo le vendo la pelota a mi compañero y vienes tú y le quitas la pelota y le dices, toma la plata por la que has pagado por la pelota y yo me voy a quedar con la pelota, ¿no? Entonces, digamos, la funcionalidad va en ese sentido, siempre para tratar de consolidar en una sola mano la titularidad de un bien. Digamos, esa es la funcionalidad económica, si se quiere, de esta figura que el código ha previsto. ¿Ok? Entonces tienes el concepto, tienes los titulares, quienes pueden, digamos, ser los potenciales retrayentes, 1599 del Código Civil, ahí elemental que lo tengamos claro. Ahora, este derecho de retracto, amigos, procede respecto de bienes muebles inscritos y respecto de bienes inmuebles. Aquí la norma no hace referencia a si los bienes inmuebles tienen o no tienen que estar inscritos. Por ende, se entiende también que el derecho de retracto puede tener, digamos, aplicación en los inmuebles que no tengan inscripción registral. ¿Ok? Entonces, procederá el derecho de retracto respecto de bienes muebles siempre que estén inscritos y respecto de bienes inmuebles estén o no estén inscritos en el registro. ¿Ok? Sobre eso va a proceder el derecho de retracto. Ahora, hay una consulta, una pregunta que se hacen en muchos casos, porque si uno revisa el Código Civil y el Código Procesal Civil, va a llegar a la conclusión de que no existe una obligación, por ejemplo, en el caso del copropietario, de ofrecerle en venta sus alícuotas a los otros copropietarios. ¿De acuerdo? No hay esa obligación. Acá yo les recomiendo que lean una casación interesante, la 375-2015 Ucayali, que establece con absoluta claridad, en posición que yo comparto, que no hay obligación del copropietario de ofrecer en venta sus alícuotas a los otros copropietarios. No existe norma que establezca esto. Sin embargo, sí existe norma que señale que en el supuesto de que tú se lo vendas a un tercero, el copropietario que se ha quedado en el aire tiene derecho de retracto. Ahí lo ideal hubiera sido, pues amigos, y eso es lo que yo siempre he creído, que exista un artículo en el Código Civil que diga, oye, tú tienes la obligación de ofrecérselos, ¿verdad? En venta a los copropietarios dentro del contrato de compra-venta, a efectos de que ellos te digan quiero o no quiero, y recién cuando te digan no quiero, cuando haya silencio, tú lo vendas a un tercero, ¿no? Pero no existe en el código, digamos, en el extremo que regula el derecho de retracto, no existe esa obligación. ¿De acuerdo? La casación que he mencionado es la que establece eso
y es evidente que es así porque no podemos llegar vía interpretación a la creación de una obligación que no está regulada en la norma. Ahora, el tema más discutido en el derecho de retracto es el referido al plazo. Y acá hay que decir varias cosas, porque la norma tampoco es muy clara. Si ustedes leen los artículos 1596 y 1597 del Código Civil, se van a dar cuenta de que su texto podría ser mucho mejor. De hecho, la ley del inquilinato, derogada en el año de 1991, tenía un texto mucho más fino, mucho mejor logrado que el texto que tenemos en el Código Civil ahora, hoy vigente. Entonces, el tema del plazo está determinado y regulado por esos dos artículos. ¿Por qué uno habla del plazo? Porque, amigos, uno no puede tener, pues, la facultad de ejercer su derecho de retracto de manera indefinida. Imagínense el caso en el que yo le venda el bien a un tercero, mis alícuotas respecto de la copropiedad que tengo con ustedes. Y si no existiese un plazo para que ustedes puedan ejercer el derecho de retracto, ustedes podrían demandar retracto en cualquier momento, imagínense de acá a 4 años. Y imagínense también todos los daños que ustedes causarían a ese comprador que seguramente ya ha empezado a utilizar el bien. De repente ha invertido una plata sobre el bien, de repente digamos, ha hecho alguna edificación, algunas mejoras. Entonces, pensando en ese caso de evitar ese perjuicio al comprador, el código establece un primer plazo de 30 días, un plazo general, para que uno pueda ejercer su derecho de retracto. Ojo que el derecho de retracto, amigos, es judicial. Tenemos que plantear un proceso judicial para nosotros subrogarnos en el lugar de ese comprador. ¿De acuerdo? Pero sobre el plazo hay muchos, digamos, sobre el plazo hay muchos temas que señalar. Voy a centrarme en 4 escenarios, ¿ok? Recuerden, 1596 y 1597. La regla general es que yo tengo 30 días para ejercer mi derecho de retracto. Si pasan los 30 días, ya no podré ejercer mi derecho de retracto, con lo que habré perdido la posibilidad de subrogarme en el lugar del comprador al que yo le he vendido o al que mi copropietario le ha vendido sus alícuotas. No voy a poder hacer nada. ¿Qué va a pasar en ese caso? Voy a seguir estando en el régimen de copropiedad, porque va a haber ya no mi anterior copropietario, sino va a entrar un desconocido a ser copropietario del bien, con todo lo que eso pueda significar. ¿De acuerdo? Entonces, el plazo de 30 días es la regla general. Ahora, la norma establece 1596, primer párrafo, dice, tienes un plazo potencial retrayente de 30 días a partir de la comunicación de fecha cierta que se te haga y en donde te comuniquen que ya, digamos, se ha transferido la titularidad de las alícuotas de ese bien. Primer escenario, ¿eh? 30 días. 30 días contados desde cuándo? Desde que me comunican que ha operado esa transferencia de propiedad de las alícuotas a un tercero extraño. ¿Ok? Ahí la norma establece fecha cierta. Es decir, tendrán que comunicarte a través de una carta notarial, por ejemplo, que digamos, de repente el nuevo comprador, el nuevo propietario va a decir, oye, a partir de, digamos, he comprado el inmueble, las alícuotas, hace 10 días. A partir de la presente carta notarial te comunico que yo soy el nuevo copropietario titular de las alícuotas que recaen sobre este inmueble en el que tú también eres copropietario. Entonces, a partir de ese momento en adelante, yo voy a tener 30 días para demandar el retracto. ¿Ok? Pasan los 30 días, se acabó el asunto, no hay nada más que yo pueda hacer. Ahora, un aspecto fundamental, amigos, en este punto es que ustedes tengan absoluto cuidado con la notificación que vayan a realizar de esa comunicación de fecha cierta. Yo he sido parte de un caso en el que se estaba solicitando el retracto, pero esa carta notarial, que es la que va a gatillar el cómputo de los 30 días, ¿quién envió la carta notarial? El nuevo propietario. El nuevo propietario de las alícuotas nos envía carta notarial, nos dice, a través de la presente te comunico que me han vendido las alícuotas respecto de este bien hace 15 días. Pero no voy a computar mis 30 días desde el momento de la venta, sino desde el momento en el que me comunicaron la venta a través de carta notarial, comunicación de fecha cierta, dice la norma. ¿Ok? Pero ¿qué pasó en ese caso? En ese caso ocurrió que me enviaron y nos notificaron esa carta notarial al centro de trabajo, del ex trabajo de la persona a la que sería el potencial retrayente. Entonces, yo recomiendo en todos los casos que cuando se vaya a enviar una comunicación de este tipo, a efectos de no tener contingencias sobre la debida o indebida notificación, envíen esa carta notarial a todos los domicilios que ustedes conozcan, no solamente al que está en el RENIEC, sino también al que aparece, por ejemplo, el domicilio fiscal,
de repente al centro de trabajo de la persona, si es que conocen que el copropietario trabaja en cierto lugar, porque ustedes saben, y yo también lo sé, que lo que dice tu DNI no necesariamente coincide con la realidad. Además, lo que dice tu DNI dice dirección, no dice domicilio. Y el Código Civil tiene normas específicas respecto al domicilio, ¿no? Morada habitual, donde una persona se encuentra, artículos 33 y siguientes del Código Civil. Entonces, el domicilio es el que está determinado por lo que la propia norma establece en el Código Civil, es esa residencia habitual. Mi DNI dice San Isidro, pero yo puedo vivir en Lince, realmente vivo en Lince. Entonces, ¿cuál prima? El domicilio, o sea, donde efectivamente yo vivo. Entonces, esa comunicación de fecha cierta se tiene que hacer con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Si conoces más de una dirección a la que puedes notificarla, mándalas a todas, porque eso te va a servir más adelante. ¿Qué pasa si no lo haces así? La otra parte, que es el potencial retrayente, va a decir, nunca me han comunicado de la transferencia. Y como nunca me han comunicado de la transferencia, ese cómputo, el plazo de 30 días no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, primera regla, plazo normal, 30 días desde que yo tomo conocimiento de la transferencia de las alícuotas a un tercero. ¿Ok? Segundo escenario, cuando se desconoce el domicilio, también la norma se pone en ese lugar. ¿El domicilio de quién? El domicilio del potencial retrayente. Pues. O sea, no sabes a dónde comunicarle. Cuando se desconoce el domicilio, se va a computar también 30 días, pero a partir del día siguiente de la última publicación en el diario oficial. O sea, tienes que publicar 3 veces 3 edictos comunicando esta situación de la venta del bien y el plazo de 30 días se va a computar desde la última publicación de ese edicto en el diario oficial y en otro. ¿De acuerdo? Segundo escenario. Tercer escenario. Puede ocurrir una transferencia que no haya sido inscrita o que haya sido inscrita en el registro. ¿Ok? En ese tercer escenario, el potencial retrayente puede tomar conocimiento por cualquier medio distinto al envío de esa carta notarial. Y la norma establece, se computará el mismo plazo de 30 días desde que tú tomas conocimiento por cualquier otro medio de la ocurrencia de esa transferencia. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Porque ahí el tema está en analizar esa frase que dice el código, tomar conocimiento por cualquier otro medio, ¿cómo debe entenderse? Y debe entenderse en su sentido más amplio. El tema está en la prueba. ¿Cuál es el medio probatorio que tú vas a presentar a efectos de que le digas al juez, yo tomé conocimiento de la transferencia a través de este hecho y por eso es que a través de este hecho se tienen que computar los 30 plazos, los 30 días de plazo, porque esos 30 días juegan para ti, pues, ¿de acuerdo? Y el cuarto escenario será aquel que es de un plazo especial que solamente va a operar en los supuestos en donde la transferencia se ha inscrito en el registro. Y ahí dice, si se ha inscrito en el registro, se va a aplicar a ese caso concreto los alcances del artículo 2012 del Código Civil, que hace referencia a que todos conocemos o tenemos conocimiento sin admitir prueba en contrario del contenido del registro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a pasar un año desde la inscripción de la transferencia en el registro y vencido ese año, se va a computar recién los 30 días a efectos de que tú puedas ejercer tu derecho de retracto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, amigos, los escenarios son diversos, así que muchísimo cuidado con el tema del plazo, porque si no lo presentas en plazo, ya no hay posibilidad de ejercer el derecho de retracto. ¿Ok? Ahora, también uno se pregunta, y en casuística también se han preguntado, si ese plazo de 30 días es un plazo de prescripción o es un plazo de caducidad. Porque si es de prescripción, admite las figuras de la suspensión y la interrupción que regula el propio código. Pero si no es uno de prescripción, sino uno de caducidad, no acepta ninguna interrupción ni ninguna suspensión, ¿no? Entonces, hay una casación buena que también desarrolla esta figura, que es la 2280-2015 Lima, que señala con claridad que este plazo de 30 días que establece la norma es un plazo de caducidad. ¿Por qué de caducidad? Porque generalmente, y si ustedes se dan cuenta, todos los plazos que el código fija y dice que son plazos de caducidad son plazos cortos, 30 días, 60 días. Los plazos largos son los que están direccionados a los supuestos de prescripción, ¿no? 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, incluso en materia de alimentos, ¿verdad? Entonces, vía esa interpretación, en esta casación, que la repito, 2280-2015-Lima, se señala que ese plazo de 30 días es un plazo de caducidad. Es decir, se extinguió la acción
y se extinguió el derecho. No tiene nada más que hacer en relación a ese supuesto. ¿De acuerdo? Ahora, otro aspecto que uno también se consulta en estos escenarios es ¿cuándo se aplica ese plazo de 30 días y cuándo se aplica ese plazo de un año más 30 días? Y acá la regla general es que siempre se va a aplicar el plazo de 30 días o desde que te comunican que la transferencia de las alícuotas ha operado al tercero o desde que tú tomas conocimiento de que esa transferencia ha ocurrido por cualquier medio. ¿De acuerdo? Un caso muy concreto. Una persona demanda retracto y dice, señor, ¿sabe qué? Ejerzo mi derecho de retracto. La transferencia se realizó el 1 de enero del 2019 y yo estoy planteando mi demanda el 15 de diciembre del 2019. Si ni siquiera venció el año. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la pregunta que surge es, oiga, ¿y usted cómo se ha dado cuenta de que hubo la transferencia y esa transferencia le gatilla y le faculta a usted plantear la demanda por derecho de retracto? Y la persona dice, no, lo que pasa es que hace 2 semanas me contaron y yo, como me contaron, yo fui al registro y recién en el registro puedo obtener una copia digamos, una copia de la partida literal, una copia literal de la partida y ahí tomé conocimiento y como tomé conocimiento en ese momento, hace 15 días, yo estoy dentro del plazo de 30 días para plantear digamos, mi demanda de retracto. Corre el traslado de esa demanda a la contraparte y la contraparte le dice al juez, señor juez, un momentito, esta persona que me está demandando ahora mismo me ha demandado por un tema distinto, que es una nulidad de acto jurídico, en junio de este año. Y en ese otro proceso judicial ha adjuntado copia de la partida, copia literal de la partida del inmueble que es objeto de litis en este proceso. Entonces el juez se da cuenta y lo mira al demandante y le dice, es cierto que usted ha demandado a esta misma persona, pero por otro tipo de pretensión, nulidad de acto jurídico, en junio de este año, y en ese proceso usted ha adjuntado la copia literal de la partida del bien donde figura la transferencia de las alícuotas a un tercero, y en ese caso el demandante lo único que puedo decir es que sí, pues, ¿no? Sí, sí, sí yo planteé ese proceso judicial y ahí el juez le dijo, entonces, si usted ha planteado ese proceso judicial, usted ya tenía conocimiento de la transferencia en junio. Y a partir de ese momento es que se contabilizan los 30 días que la norma establece para que tú puedas ejercer el derecho de retracto. Entonces se cayó, se declaró improcedente esa pretensión, ese proceso judicial de derecho de retracto. ¿Por qué? Porque en ese supuesto claramente se ha aprobado, el mismo demandante, ¿no? Se metió a la boca del lobo y él mismo ofreció un medio de prueba que le jugó en contra. Por eso es que esa frase del Código Civil que señala 30 días o desde que te comunican o desde que tomas conocimiento por cualquier otro medio se tiene que probar. ¿De acuerdo? Y ahí nosotros debemos tener muchísimo cuidado con los medios de prueba que se vayan a actuar, que se vayan a presentar al proceso. ¿Ok? Eso es un tema muy, muy importante. Ahora, ya para ir terminando, amigos, la sesión, hay algunos aspectos procesales. Uno, es un proceso abreviado, ¿de acuerdo? Dos, se va o se demanda no solamente al copropietario, en mi ejemplo, sino también al comprador, es decir, a las partes de ese contrato de transferencia de las alícuotas. Se va a demandar a ambas partes. No solamente demandas a una o a la otra, demandas a las dos. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante, cuando se plantee y se presente la demanda, amigos, tienen que presentar y adjuntar los certificados de depósito por los montos en los que ha incurrido ese comprador al que se le está demandando. Imagínense, el bien vale $100,000. Yo soy el copropietario, ustedes son mis otros copropietarios, nos llevamos súper mal, nunca te ofrezco en venta mis alícuotas, se la vendo a un tercero. El tercero me paga $100,000 y aparte hay tributos, gastos, notaría, asesoría, etcétera. ¿De acuerdo? Ustedes se enteran por cualquier medio de que esa transferencia ha ocurrido y ustedes quieren subrogarse en el lugar del comprador porque quieren quedarse con esas alícuotas para ser los únicos propietarios del bien. Cuando vayan a presentar la demanda, tienen que también adjuntar certificados de depósito por ese monto de $100,000, por esos gastos, por los tributos, etcétera, por todos los gastos, digamos, por todo lo que el comprador haya, digamos, pagado para que la transferencia pueda llegar a ser inscrita en el registro. ¿Cómo vas a averiguar eso?
Si es que la transferencia se inscribió en el registro público, vas a poder acceder a los títulos archivados y en los títulos archivados vas a poder darte cuenta del monto, de los gastos, de todo ese conjunto de, digamos, gastos en general que el comprador ha realizado. Todo eso tú lo tienes que depositar en el banco, te van a dar un certificado de depósito, Banco de la Nación, y eso lo vas a tener que adjuntar a tu escrito de demanda. ¿Ok? Ahora, puede ocurrir también que nosotros desconozcamos de los montos que el comprador ha pagado. Imagínense que no se llegó al registro, ¿de acuerdo? Es un bien que no tiene partida registral, un predio en el campo. Entonces, en ese caso, cuando uno plantee la demanda, lo que tiene que decirle al juez es, juez, como no conozco los montos que se han pagado por esta transferencia, voy a otorgar una garantía que tú me vas a decir a criterio tuyo de a cuánto va a ascender. ¿De acuerdo? Entonces el juez te dirá, oye, otorga una garantía por tanto a efectos de que el proceso pueda continuar. ¿Ok? Entonces mucho cuidado con el tema de los depósitos porque ahí siempre han existido problemas porque presentas la demanda y no presentas pues el certificado del depósito. O presentas la demanda y presentas un depósito pero por un monto menor. Ahora, muchos preguntarán, ¿y cuál es el sentido, pues, de presentar este depósito, no? El sentido es de evitar demandas temerarias, que lo único que quieran es digamos, perturbar el derecho de propiedad del comprador. Claro, porque para mí sería muy sencillo decir, oye, yo te voy a demandar por retracto, pero simplemente porque me da la gana de demandarte. No va a haber seriedad en ese caso. Por eso es que la norma señala y dice, si quieres demandar retracto, bacán, tienes el derecho. 1599, ¿tienes legitimidad? Sí, soy legitimario para poder ejercer el derecho de retracto. Entonces, vas a plantear tu demanda, pero también tienes que darme la plata. Si es que realmente tú querías comprar el bien, debes tener la plata en la mano para poder devolvérsela todo ese dinero al comprador, que el comprador salga de la foto y tú entres como titular de esas acciones y derechos que se han vendido sin antes habértelos ofrecido. Por eso te da seriedad en ese escenario a efectos de que la demanda pueda avanzar. ¿De acuerdo? Bien, amigos, entonces estas son algunas ideas del derecho de retracto. Estoy seguro que ustedes van a encontrar mucha casuística sobre esto. Me están pidiendo que repita las casaciones que he mencionado en esta transmisión, las repito ahora mismo. Eh, la primera es relacionada a si existe o no obligación de comunicar la venta, ya saben que no. Casación 375-2015 Ucayali, ¿ok? Ahora, otra casación que regula en detalle el tema de los plazos y cómo se deben entender el cómputo de esos 30 días y también el cómputo de ese año más 30 días cuando el bien se ha inscrito, cuando la transferencia se ha inscrito, está regulada y está, digamos, explicada en la casación. Nuevamente, claro, 375-2015 Ucayali, tienes el detalle ahí. El tema del plazo de caducidad que se señala que es de caducidad está en la casación 2280-2015-Lima, que es una casación muy importante también que ustedes podrían utilizar. ¿De acuerdo? Bien, amigos, entonces termino la transmisión de hoy con esas ideas. No olviden, concepto del derecho de retracto, te da la ley para que te subrogues, uno. Dos, titulares del derecho de retracto, 1599, ¿quiénes pueden ser potenciales retrayentes? Tres, el tema del cómputo de los plazos, siempre 30 días en todos los casos. Y por excepción, cuando la transferencia se inscribe en el registro y no conoces de esa transferencia, tienes un año, ¿de acuerdo? Más esos 30 días para ejercer el retracto. Certificados de depósitos que reflejen los montos que el comprador en el que tú te vas a retraer, digamos, en el que tú vas a ocupar su lugar, tienes que presentarlo en el proceso, ¿de acuerdo? Eso es súper importante que lo presentes, si no, tu demanda va a ser improcedente y se acabó, ¿ok? Y me olvido de algo más. Sí, un último detalle. Puede ocurrir algo, y es que lo que pasa es cuando uno quiere ser malo y quiere, digamos, sacarle la vuelta a la ley, puede hacerlo pues de distintos medios, ¿no? Entonces, fíjense lo que antes ocurría y ahora ya no ocurre porque tenemos una norma que prohíbe eso. Imagínense que yo no, ustedes y yo somos copropietarios de un bien, ¿de acuerdo? Regla general, si yo quiero vender mis alícuotas, para evitar retracto, debería ofrecérselas a ustedes. No tengo obligación, pero si quiero evitar retracto, debería ofrecérselas a ustedes en venta, ¿ok? No lo hago y lo vendo a un tercero ajeno. Como yo sé que ustedes potencialmente son retrayentes y pueden demandar,
lo que yo le voy a decir al que le vendo es, oye, véndelo a un tercero, bajo la idea de que como va a haber ventas sucesivas, de repente ese derecho se va a salvar. ¿De acuerdo? Y cuando ustedes entren en lugar de ese primer comprador, solamente van a poder tener ahí una sentencia que nada les diga. Entonces, puede existir transferencias sucesivas, ¿ok? Puede existir transferencias sucesivas. Fíjense lo que dice el 1601 del Código Civil, que es muy importante. Cuando se hayan efectuado dos o más enajenaciones antes de que expire el plazo para ejercitar el retracto, 30 días, este derecho se refiere a la primera enajenación solo por el precio, tributos, gastos e intereses de la misma. Quedan sin efecto las otras enajenaciones. Fíjate lo que dice esa última parte es fundamental. ¿Eh? Es decir, si golpeas la primera enajenación, la primera transferencia, golpeas las que vienen. Quedan sin efecto. ¿De acuerdo? De esa manera, el potencial retrayente siempre va a tener esa posibilidad de poder, en todos los casos, encontrarse en la posibilidad, en la situación de poder reclamar el derecho. ¿Ok? Ahí, evidentemente, pues no se van a aplicar las normas del tercero adquirente de la buena fe, que es tan utilizada para cometer este tipo de fraudes. Eso no va a ocurrir en este caso. ¿De acuerdo?